Hola, hola, ya de regreso y en este video vamos a platicar de cómo podemos perseguir nuestros miedos porque ¿quién no tiene miedos? ¿Quién no tiene inseguridades? ¿Quién no tiene dudas de sí mismo? ¿A quién no le pasa que a veces se siente poco, se siente chiquito, se siente que le faltan cualidades o características para merecer más en su vida? ¿A quién no le pasa todos estos pensamientos en la cabeza? Y yo creo que esto es una condición humana normal. Lo único que no es normal es que seamos adultos, que queramos aparentar que no tenemos miedos. Y eso es lo que más nos sabotea y lo que más nos afecta y lo que más nos priva de poderlos trascender y poderlos aprender a manejar para que los miedos dejen de manejar nuestra vida y nosotros empezamos a manejarlos a ellos. Y nosotros domemos nuestros miedos y nuestras vocecitas para tomar las riendas de nuestra vida y dejar que estos miedos nos sean como los directores de orquesta de absolutamente todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Porque hasta ahorita eso es lo único que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida o hemos dejado de hacer ha estado orquestado totalmente por nuestros miedos. Seamos conscientes de ello o no. Y ahí está la gran diferencia. Que lo único diferente que podemos hacer no es dejar de tener miedos, eso es algo que siempre vamos a tener, desde que nacemos los tenemos, pero es lo que hacemos con ellos lo que hace la gran diferencia. Y nosotros tenemos ese poder de poder hacerlo diferente, porque en el momento en que nos vamos dando cuenta que todas estas vocecitas que nos hacen creer que somos menos, que no merecemos, que no somos capaces de tener eso, que nos critican constantemente, están basadas en los miedos. Y estos miedos muchas veces son vocecitas de todo el sistema, de toda nuestra, o sea, toda la sociedad, las creencias de nuestros familiares, de nuestro bagaje, sí, como de nuestra historia, de nuestros ancestros, de nuestros educadores, del colegio al que fuimos. Entonces muchas veces ni siquiera reconocemos de dónde vienen estas sensaciones de dudas constantes de nuestro valor y lo que somos capaces de hacer. Pero al tener la valentía, y por eso siempre creo que en el momento en que nos adentramos a este viaje de autoconocimiento, de empezarnos a mirar a nosotros mismos y empezar a observarnos con honestidad nuestras carencias, nuestras inseguridades, nuestra oscuridad, es un acto de profunda valentía, de profunda honestidad y de profunda humildad. Lo mismo creo que es para los miedos, porque los miedos al final es la emoción primordial del ego, es lo que nos hace creer que estamos separados, es lo que nos hace creer que somos menos o que somos más, y al final es la raíz de nuestro dolor más profundo en el corazón y lo que más nos hace sufrir en nuestra vida en general y crear sufrimiento a otras personas y a nosotros mismos con inconsciencia. Pero cuando empezamos a tener esta valentía de observar que tenemos miedos, por eso yo creo que es un acto de profunda valentía, porque es saber que somos unos adultos y reconocer que no tenemos ni idea y reconocer que tenemos estas inseguridades, pero que cuando vemos estas vocecitas y tenemos esa valentía de observarlas, entonces aprendemos a decirles, no, tú no vas a dirigir mi vida, yo te voy a dirigir a ti porque te veo y sé que solamente eres un pensamiento que viene de ciertas creencias que yo me he decidido creer por mi historia, por lo que me dijeron de chiquito, por lo que viví, por este trauma, pero yo acordé creerme y sé que no son realidad. Y como sé que no son realidad, voy a confiar en la vida, en que sé que dentro de mí hay un ser mucho más grande, mucho más valioso, con todo el potencial que quiero conocer, aunque ahorita no conozco, que quiero creer en que puedo conseguir ese trabajo, en que puedo conseguir a esa mujer, en que puedo creer que me merezco tener esta seguridad económica, en que creo que se vale que me dedique y haga algo que de verdad me llena, en que se vale y creo en que voy a poder conseguir un propósito y un sentido de vida.
Y cuando tomamos ese voto de confianza, porque todavía no conocemos toda esta luz que tenemos dentro y reconocemos que todos estos miedos vienen de diferentes lugares, pero que no son real y que cuando los observamos dejamos de permitirles a estos miedos convertirse en una realidad y por lo tanto crear emociones que ya nos anulan y nos hacen bloquearnos y entonces dejar que estos miedos nos limiten de alcanzar lo que queramos en nuestra vida. Cuando los vemos les decimos, no, tú ya no mandas en mi vida. Sé que estás aquí, sé que me estás diciendo esto, sé que me quieres hacer creer que no soy suficiente, pero no te voy a escuchar. Y esa es la gran diferencia, lo que hacemos con nuestros miedos. No dejan de estar ahí, no van a dejar de estar ahí. Todo el tiempo los vamos a tener, todo el tiempo vamos a tener inseguridades, y es nuestra libertad y nuestra decisión dejar que estos sigan llevando la batuta de nuestra vida y privándonos de vivir una vida más plena, o decidir de una vez por todas, decir, ya no, ya estoy cansada, ya estoy cansado y esta vez no te quiero creer y voy a confiar en que tengo un poder interior que no conozco y que por lo tanto en el momento en que levanto la mano, me observo, entonces empiezo a conocer todo esto que sí hay, todas estas posibilidades que sí existen, que sí son realidad, que vienen del amor, que vienen de la fe, que vienen de la creatividad y de todas estas características de la luz que son nuestra esencia y que son la esencia de la vida. La vida es evolución, es crecimiento y por lo tanto cuando tomamos con pantalones esta decisión de empezar a ver nuestros miedos y por lo tanto perseguirlos, a mí me gusta decirlo así porque es como cada vez que tenga un miedo decir, va, te veo de frente y te veo y entonces reconozco que no eres real para que entonces la vida me demuestre justo eso que estaba, o sea, esa ¿cómo se dice? O sea, eso que yo estaba dudando, eso a lo que yo le estaba poniendo toda mi fe, que la vida me demuestre que estaba en lo correcto. Y personalmente les quiero compartir ciertas experiencias que para mí han sido significativas, donde me ha dado pánico estas situaciones en mi vida y donde la vida me ha podido demostrar y confirmado estas especulaciones más positivas, más plenas, más ricas de la vida, que muchas veces la vida planea cosas mucho más completas de lo que nosotros podemos planear para nosotros mismos. Y claro que esto yo lo comparto desde mi pequeña experiencia, desde que yo no tengo la verdad absolutamente de nada, pero lo comparto porque en el momento en que otras personas nos cuentan sus experiencias, pues podemos sumar fuerzas, acompañarnos en el camino de cada uno, que cada uno estamos en nuestro propio caminar de autoconocimiento, de descubrirnos, de encontrar quiénes somos y qué es lo que de verdad nos mueve y nos hace sentido a cada uno de nosotros, pero se los comparto desde este lugar y espero que desde ahí nos tomemos de las manos y sigamos nuestros caminos con la suma de todos. Entonces, a mí hubo un momento que nunca se me va a olvidar, para algunas personas ha de ser algo súper simple, pero para mí fue importante, porque yo siempre le había tenido pánico, pánico, pánico al mar. Y me empecé a dar cuenta ya de esta forma de que nuestra mente es la que crea nuestros miedos. Entonces me daba cuenta que mi no confiar en el mar hacía que tuviera malas experiencias y que me hubiera revolcado las olas en su debido momento y que por eso llevaba años sin meterme al mar. Entonces más o menos, creo que era el 2011, de repente estaba en un mar, en la Saladita en México, y como estaba observando estas vocecitas dije, no, cállate, o sea, estas olas no son de 5 metros, no tienen el potencial de ahogarme y es mi cabeza la que me está manejando, entonces me tengo que meter. No había nadie ahí y entonces decidí dar mis primeros pasos hacia la ola y empezar a repetirme como confía en la vida, lo que tenga que suceder es para tu aprendizaje, entonces no te estreses, como que déjate fluir y confía, 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 confía. Entonces me metí a la ola, me clavé en la ola y de verdad fue una sensación tan bonita la que sentí, que regresé a México y hasta lo apunté en mi cuaderno que tenía en ese entonces, de que nunca se te olvide esta sensación
de clavarte en la ola y cómo el universo te contuvo, porque así lo sentí. O sea, suena cursi, suena ridículo, se los juro que esa fue la sensación. Yo creo que tenía tanto pánico y mi voto de confianza lo hice con las patitas tan temblando que en el momento en que me clavé en la ola, abrí los ojos cruzando la ola y vi el mar y los pececitos, que yo llevaba 10 años sin meterme al mar y menos sola, que de verdad que sentí que todo el mar me abrazó, me contuvo y sentí una paz dentro que fue una sensación muy poderosa y por eso dije, no, yo no se me puede olvidar esta sensación de decir, cada vez que tengas un miedo, póntele de frente y sí, o sea, como persíguelo para que la vida te demuestre que estabas equivocada, Lupe. Y a partir de ahí como que se volvió como una decisión mental el perseguir mis miedos de una manera como más clara en mi cabeza. Entonces fue una sensación súper bonita. Y la otra que para mí fue muy padre fue que cuando me fui a Australia, me fui en el 2010 solita, pues nunca había salido de mi casa y me fui a vivir con mi maleta, sin saber dónde iba a vivir, completamente sola, y me acuerdo que iba aterrada pero muy emocionada y que el primer día que aterricé en Sydney dejé mis maletas en el departamento de la hermana de una amiga que me iba a quedar y rápidamente agarré mi bolsa y me fui a pasear y a conocer la Opera House. Y cuando iba en el camino, yo en el avión iba muerta del miedo, no tenía ni idea qué iba a pasar con mi vida. Y entonces iba en el camino hacia la Opera House en una calle y tenía tal sensación de satisfacción de haberme atrevido a hacer este viaje cuando nunca había salido de mi casa, cuando de alguna manera estaba cómoda en mi situación y yo sabía que me iba a esto sin una seguridad económica, donde iba a tener que trabajar de mesera para mantenerme por una parte de mis gastos, aunque mis papás me iban a ayudar en mis estudios, que pues había mucha incertidumbre en muchas cosas y tenía mucho nervio. Y en esta caminata que iba en la calle, se acercó un cuate y me dijo, ¿te puedo tomar una foto? Porque tienes una cara de felicidad que hace mucho no había visto en una persona. Entonces como que me acuerdo que ahí pensé como, qué padre que otra persona pueda haber como percibido esta genuina como alegría que tengo porque me atreví a vencer este miedo y como que fue el impulso para empezar esta etapa en mi vida que duró 7 meses como con el pie derecho y fue una experiencia increíble. Y nada, estas son 2 cositas que para mí fueron muy significativas. Y hay una fábula que a mí me encanta, que se las quiero compartir, en el que habla que había un león que había nacido en una manada, no sé si se diga manada, no sé, dirá manada de borreguitos. Entonces este leoncito que era huerfanito se había quedado con estos borreguitos y había crecido con ellos. Y de repente un día, cuando estaban ahí todos los borreguitos, se quedó un poquito ahí de lado y se topó con un león y salió corriendo. Y entonces el otro león, que hasta era, creo que más chiquito que él, se sorprendió y dijo, no, este león no ha de saber que es un león y yo se lo tengo que transmitir. Entonces, en otro momento lo fue a buscar y le dijo, oye, tú no eres un borreguito, tú eres un león. Y obviamente no, o sea, el león de los borreguitos no le creía en absoluto hasta que casi llevado por las patas lo llevó a un lago a que se viera a sí mismo y se reflejara. Y en el minuto en que este león se vio reflejado en este lago, la silueta de un león grandioso, feroz, con todo el poder, dio un rugido tan fuerte que se escuchó en todo el mundo, ¿no? Así dice la fábula. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces todos estos miedos, que la mayoría están creados por una sociedad que nos quiere tener controlados y no es la culpa de nadie, simplemente así se ha ido creando nuestra sociedad. Venimos de generación tras generación con miedos y condicionamiento y queriendo formar personas que entren en cajitas y que funcionen de la manera en que cualquier persona que ha creado un tipo de grupo o un tipo de creencias
les sirve que los otros seamos borreguitos, entonces esa individualidad nos cuesta empezarla a encontrar en nosotros porque todos somos borreguitos, porque todos estamos llenos de miedos, porque todos somos uno del montón que sin los demás entonces nos comen o nos hacemos de este chiquito, de este tamaño de chiquitos, porque no sabemos nuestra identidad y nuestra individualidad poderosa, única, grandiosa, como la del león. Y cuando empezamos a atrevernos a cuestionar nuestra vida y nuestras creencias de una diferente forma, nos damos la oportunidad de abrir nuestra mente a conocer cosas nuevas de nosotros y del mundo sin todas estas reglas tontas que nada más nos están limitando de conocer quienes realmente somos y un mundo mucho más abundante. Entonces empezamos a darnos la oportunidad de asomarnos y ver lo que sí somos y ver la grandeza en nosotros y ver este poder interior que cada uno de nosotros, con nuestros regalos únicos y auténticos, podemos dar al mundo y podemos empezar a exprimir en nosotros mismos. Pero nunca va a dejar de estar ese miedo de inicial que todos tenemos todo el tiempo, porque es nuestra condición humana y nuestras dudas y nuestras inseguridades de no me quiero ir a asomar al lago, porque si veo todo lo que sí soy y todo lo que puedo, ya me doy cuenta que entonces el único que me limito y el único que me privo y el único que me encadeno soy yo. Y cuando empezamos a descubrir esa libertad real que tenemos, entonces empezamos a asumir la responsabilidad total sobre nuestra vida y que nosotros creamos nuestras circunstancias y que nosotros mismos somos los que decidimos sufrir o no sufrir o gozar o no gozar o tener pensamientos positivos o negativos, y eso es un montón de responsabilidad y por eso nos da tanta miedo la libertad, pero definitivamente es la llave a una vida de posibilidades, de expansión, de crecimiento y de empezar a vivir aquí y en esta tierra y en este momento una vida más plena. Y nos lo merecemos todos porque todos somos grandiosos, porque todos tenemos regalos inmensos que dar al mundo. Y en la medida que nos atrevemos a observar nuestros miedos, del otro lado está todo lo que siempre hemos deseado, todo lo que anhelamos, todos nuestros sueños. Pero tenemos que tener esta humildad, esta valentía y esta honestidad de ver nuestros miedos, de ver nuestro ego, de ver nuestras inseguridades, de ver nuestra mierda, de ver nuestra oscuridad, para empezar a conocer nuestra enorme luz, nuestro enorme potencial y las millones de posibilidades que el universo nos tiene para ofrecer. Y con esto contarles esta otra anécdota que me parece increíble, en el que un señor iba con su hijo con sus camellos en el desierto, atan a los camellos por la noche, pero ya no les da ya no les da ya no hay otro árbol para atar a uno de los camellos. Y entonces el hijo le dice al papá, pero es que ya no tengo para atar a no árbol, ¿no? Una palmera, tú pones. Y entonces le dice, ya no me da para y le dice, no, solamente échale la cuerda de que sobra y ya verás que como son bien tontitos estos animalitos, pues se va a quedar ahí sentadito y no se va a escapar. Y dicho y hecho, se levantó al día siguiente el hijo súper sorprendido y no daba crédito que ahí estaba este camello. Dice, papá, no se escapó, no sé qué. Y entonces ya desata a los demás de las palmeras, no sé qué. Se paran para irse y no se paraba. Y le dice, papá, no se para ahora este camello. Y le dice, le tienes que enseñar, solamente enséñale que le quitas la cuerda para que entonces sepa que está libre. Y entonces le quita la cuerda y entonces ya el camello se para y ve que está libre. Y eso es lo que nos pasa. No es que sean reales nuestros miedos. Nuestros miedos no son reales. Los únicos que nos ponemos esta cuerda encima somos nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es ver que nos quitamos esta cuerda. Que ni siquiera está atada la cuerda. Pero tenemos que observar cómo nos la quitamos para darnos cuenta que nunca existió esta cuerda. Y que solamente son nuestros pensamientos. Y claro que hay miedos que son para nuestro instinto, para salvar nuestra vida, necesarios, como el estar en un precipicio, como el estar enfrente de un animal feroz, que eso sí es un peligro real. Pero ¿cuántas veces estamos en esa situación? Esa situación es mínima. De hecho, la mayoría de las veces en toda una vida no nos sucede estar en una situación así. La mayoría de estas situaciones de pánico nos la creamos nosotros mismos
y dejamos que ellas nos dominen y nos tengan con las patitas temblando antes de entrar a una ola de 1 metro, y nos damos cuenta que cuando atravesamos la ola el universo nos abraza. Nos damos cuenta que cuando agarramos ese vuelo y nos vamos a Australia hay un mundo de otras culturas, de otras creencias, otro tipo de gente hermosos que aportan a nuestra vida, y así vamos descubriendo cosas de nosotros y de toda esta luz que sí está allá adentro, que la sociedad nos ha como cegado los ojos de ver en nosotros, y que lo único que tenemos que hacer es no culpar a nadie para hacernos realmente responsables de nuestra propia vida, limpiar nuestros ojos y darnos cuenta, nuestros lentes, y darnos cuenta que estos miedos están en nuestra cabeza, y entonces empezar a ver con más claridad que hay todas las posibilidades allá afuera. Y para cerrar, como abrimos este video, enfatizar en que es nuestra grandeza la que más miedo nos da, como dice Marianne Williamson. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que más nos aterra conocer. Pero a eso los invito, a que empecemos a limpiar nuestros lentes, a atrevernos a ver de frente con humildad, con valentía y honestidad nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras carencias, para entonces descubrir toda esta luz, toda esta grandeza y todo este potencial que está en cada uno de nosotros, que está en ti, y que con tu luz puedes deslumbrar y puedes enriquecer tu vida en todos los aspectos. Y si puedes, si tienes tiempo, me encantaría saber de ti, que me cuentes cuál de estas cosas que te compartí te llegó, te identificas, si hay algún miedo en específico por el que estés pasando ahorita que te preocupe, cualquier experiencia que me quieras compartir, a mí me encantaría que me lo contaras. Y por lo pronto, pues nada, me despido, les mando un beso muy fuerte a todos y nos estamos viendo.